Hay dos ideas que quiero plantearles respecto a Koselleck, ¿no? Koselleck es un autor alemán, principalmente historiador político, que lo que él se plantea es cuál es la relación entre los conceptos y la historia. ¿Cuál es la relación entre hechos, conceptos e historia? La respuesta que plantea Koselleck es relativamente novedosa en la historia de las ideas, pero muy ¿cómo decirlo?, clásica en el fondo, ¿no? Los conceptos, todos en general, en particular los políticos y jurídicos, recogen experiencias, ni más ni menos. El lenguaje recoge experiencias humanas, diría Koselleck. Pero lo más interesante de los conceptos jurídicos y políticos, con algunos matices que veremos más adelante, es que en últimas, a partir de experiencias, nos forjamos una identidad. Y eso, explica Koselleck, pasa a nivel micro e individual. Las experiencias que hemos vivido son aquellas que nos forjan como personas. Y las naciones, plantearían Koselleck, no hacen algo muy diferente. Sus experiencias particulares van formando el sentido que le atribuyen a determinados conceptos. Por eso la libertad será un concepto universal, pero sus concreciones, sus sentidos van teniendo matices no menores a lo largo de diversas culturas, porque cada una tuvo un diferente cúmulo de experiencias. Montesquieu decía que para un tártaro la libertad es dejarse la barba larga, ¿no? Y bueno, ¿por qué un tártaro decía que la libertad es dejarse la barba larga? Y bueno, porque si él tiene una barba larga, significaba que hacía un oficio que no implicaba una relación de vasallazgo, es decir, que no era vasallo de nadie. Entonces, bueno, en la cultura tártara, la libertad sí se expresaba por algo muy significativo que para nosotros sería casi incomprensible como dejarse la barba larga, ¿no? Y del mismo modo, la libertad es una cosa bastante diferente, aunque hay algunos puntos en común, para un norteamericano, un australiano, un español y un sueco. Hasta acá, ¿cuál es el sentido de la experiencia sobre la forja de una identidad? Toda nación se forja, diría Koselleck, a raíz de unas experiencias que le van dando un determinado sentido a los conceptos. Ahora, lo más interesante de Koselleck es que él plantea que no solo hay un vínculo de pasado-presente, que la historia que vivimos se proyecta en el presente que hoy estamos experimentando. No es solamente eso, es también a efectos prospectivos. Es decir, la historia que vivimos nos forja la identidad que hoy tenemos, y esa identidad a su vez forja determinadas expectativas que tenemos. No pocos somos relativamente pesimistas con el legado jurídico de esta pandemia, por dar un ejemplo muy particular, muy específico. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de que cada vez que hubo una crisis, vemos, se ha concentrado más o menos el poder en la figura del presidente. La institución presidente de la República acumuló más poder, se acercó más a la suma del poder público en cada crisis brava que enfrentó la nación, o más bien se difuminó el poder en una separación cada vez más virtuosa de las ramas del poder público, legislativo, judicial, ejecutivo. Bueno, las experiencias argentinas nos hacen pensar, y esto es más o menos universal, pero específicamente las argentinas, de que cada vez que el presidente concentra un poder, a partir de una contingencia, terminada la contingencia, no se sigue repartiendo libertades, sino que más bien se las devuelve a cuentagotas. Entonces, algunos, por eso tenemos una expectativa negativa de cómo saldremos de la pandemia, en términos de instituciones jurídicas, en términos de fortalecimiento de las instituciones. Muchos pensamos que vamos a salir más bien debilitados. ¿Cuánto? No lo sabemos. Si eso era o es mejor que la enfermedad, literalmente, tampoco lo sabemos. Pero
Lo que sabemos o proyectamos no pocos es que el Estado de Derecho no va a salir fortalecido una vez que termine esto. Y uno podría desarrollar las experiencias históricas más detenidamente para mostrar que eso es así. Una sola que les planteo es, ¿alguien sabe cuándo nace el impuesto a las ganancias? En la crisis del año 30, que por única vez, por un año, se iba a tributar un determinado porcentaje de las ganancias para salir del lío de la crisis del año 30. Bueno, esa crisis se repitió en los últimos 90 años, se prorrogó los últimos 90 años hasta hace relativamente poco que se había dispuesto las ganancias y bueno, hasta ahí se institucionalizó, ¿no? Y así puede dar muchos ejemplos más de que si por una crisis el presidente o el gobernador o el intendente concentra poder, en general la experiencia histórica argentina muestra que no ha después devuelto libertades. Es decir, se restringe libertades para razón de bien común, más o menos justificada, eso queda en un segundo plano, no me meto en eso en este momento. Lo que sí digo es que terminada la crisis, esas libertades no vuelven al pueblo, sino que las restricciones quedan fuertemente en manos del Poder Ejecutivo y se devuelven a cuentagotas si acaso. Koselleck. Skinner. ¿Cuál es el punto más interesante de Skinner, a mi modo de ver, para nuestra materia y en general para nuestra profesión de abogados? Hagamos lo que hagamos como tales. Es el siguiente. Frente a autores como Rorty, que plantean que en la historia de las ideas todo es el contexto, usted comprende el contexto y comprende las ideas. Y separadas las ideas de ese contexto, pierden valor. Bueno, si eso fuera así, un montón de cosas que aprendemos en la historia de las ideas no tendría sentido. No tendría sentido, por ejemplo, preguntarnos qué era la democracia para un griego, qué era la retórica para un romano, porque si eso pasó hace 2000 años, bueno, a lo sumo, como anticuario de las ideas, uno podría hacer un recopilamiento, relevación de lo que entendían esos fulanos sobre qué significa democracia, retórica, oratoria, república y fin del asunto. No tendrían nada que decirnos en la hora presente. Skinner se niega a eso. Skinner plantea que no, las ideas políticas se comprenden mejor a la luz de su contexto, pero el contexto no es todo el significado de las ideas. Es decir, las ideas se comprenden mejor, se capta mejor su sentido cuando uno entiende lo que se discutía, lo que estaba alrededor de ellas. Uno entiende mejor el sentido de las cláusulas de la Constitución de 53-60 cuando entiende con quién estaba discutiendo Alberdi y los padres fundadores de Argentina, con quién discutía Sarmiento en el artículo 33 y demás. Y eso nos permite hoy comprender mejor lo que significaban esas instituciones en aquel tiempo, ¿no? Esa es la extrapolación que hago yo de Skinner para nuestra materia. Un ejemplo solo. La cláusula de los derechos implícitos en Argentina, el artículo 33 de nuestra Constitución, que fue pergeñado esencialmente por Sarmiento. Bueno, ¿qué planteaba Sarmiento? Bueno, mire, hombre, no podemos enlistar todos los derechos porque sería inagotable ese esfuerzo, siempre faltaría alguno, diríamos hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos abierta la puerta de que los derechos que no enumeramos, no por ello los estamos negando. Eso tiene bastante inspiración en la enmienda 9ª de la Constitución de Estados Unidos. Lo que estaba discutiendo nuestro querido Sarmiento era ni más ni menos con aquellos que decían, lo que no va a estar plasmado en la Constitución no va a ser ninguna clase de derecho de las personas. Lo que Sarmiento quería refutar a estos señores es: quédense tranquilos, si algún derecho nos falta enumerar, va surgiendo en el devenir del tiempo, va a estar garantizado. ¿Por qué? Porque que no digamos algo no quiere decir que lo prohibamos.
Eso iba bastante a la mano con el artículo 19, ¿no? Bueno, esa elucidación histórica nos da unas pistas interesantes cuando hoy tenemos que entender lo que es el artículo 33, que fue, por ejemplo, el fundamento originario de los primeros casos en Argentina de derecho a la salud. ¿Qué dijeron los primeros jueces que fallaron en amparos a la salud? Bueno, mire, que no esté reconocido en la Constitución, en ninguna ley, el derecho a la salud, no implica que esté negado por el artículo 33. Bueno, y ahí, cuando uno echa mano de la historia, con quiénes discutía Sarmiento, qué problemas estaban dando vueltas, qué ideas estaban circulando en aquel tiempo, uno capta mejor el sentido de esa norma, esa disposición jurídica, para ser más precisos. Bueno, lo mismo pasa con un montón de instituciones jurídicas, lo mismo podría hacerse con todas las instituciones jurídicas. Por eso no es casual que buena parte de las clases que tengan de derecho en general, pero muy especialmente de derecho civil, van a comenzar con los antecedentes históricos. Es decir, bueno, antes en Roma se entendía que el usacapione era no sé qué cosa, que la obligación era que un contrato de mutuo era, ¿no? Y después en Francia, y después en España, y después en Alemania, hoy en Italia, ¿no? El código de Sarfin, el código de ahora. ¿Por qué hacen todo ese ejercicio? Porque en el camino de entender todo lo que estaba alrededor, lo que se discutía sobre las instituciones, se entiende mejor su sentido, se entiende mejor el concepto que está detrás. En otras palabras, entendemos qué expectativas se estaban formando cuando iban surgiendo en la historia los determinados conceptos. Esas son las ideas que me gustaría que más remarquen, que más enfaticen, que más estudien de los textos de Koselleck y Skinner. En el foro de la materia les dejé una actividad y otra más que es calificada, que tienen que hacer individualmente, para poner esto en marcha, en movimiento, ¿no? Ese tipo de actividades, con una discusión mucho más guiada, mucho más interactuada, con un ida y vuelta constante, si Dios quiere, es lo que yo espero que hagamos en la clase de este miércoles y en la del jueves.